comprendido eso? Sí, doctora, Y clarito. en las derivadas, en las originarias, perdón, no viene de nadie. En eso se toma la cosa. Y allí recién nosotros podemos empezar a hablar, como decía el compañero. Primero es necesario que ustedes comprendan eso y que corrijan su power, ¿entienden? O no que corrijan, en realidad no es porque esté mal ese, sino porque... Como que agreguemos. Exactamente. Claro, falta agregar esa parte nomás, doctora. Exacto, sí, sí, sí. Por eso les digo, me expresé mal nomás. Entonces, esa parte, por favor, agréguenla, ¿sí? Entonces, Sí, ahora sí estamos en condiciones de escuchar al compañero, a ver qué nos dice. ok. Bueno, sumado a lo que dice la profe, voy a explicar lo que es la apropiación. Y esperen, lo que le iba a decir es que nosotros cuando vemos en las derivadas, que agréguenle eso también a su power, que cuando ustedes reciben algo, reciben la cosa con todas las limitaciones que tiene esa cosa que van a recibir. En cambio, la originaria viene, antes le decíamos libre de todo gravamen, es decir, viene limpita. ¿Entienden? No hay nada que ese modo originario cause algún tipo de perjuicio, de lo que fuera, porque viene libre de todo cuestionamiento. En cambio, cuando vienen las derivadas, ya viene con todas las cargas establecidas para esa cosa. ¿Estamos? Bien. Eso agréguenle también, acomódenle a la redacción de ustedes. Antes de enviar al grupo voy a modificar, doctor. Sí, sí, está bien. Bien, Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Porque no me quedó claro, disculpe. Originarias entonces es cuando uno toma la cosa y las derivadas son cuando Cuando ese nos hecho real. deviene de una propia, o cuando deviene, para no decirle nos, porque van a entender, no deviene, y no es NOS, nos deviene de una propiedad anterior. Es decir, hay alguien que la tenía y por eso es que nos viene con todas las cargas que esta propiedad haya podido tener, o posesión haya podido tener. ¿Estamos? Claro. Bien. Sí, gracias. ¿Entienden la diferencia entre una y otra? Sí, doctora. Sí, ¿Y por profe. qué se hace esa clasificación? Bien. Y después tenemos la apropiación de cosas muebles que no son registrables y siempre que no tengan dueño, por supuesto. ¿Estamos? Y esa también es un modo de adquirir la cosa, siempre que no tengan ¿Podría dueño. dar un ejemplo de apropiaciones derivadas y una originaria? Pero mi hija, estoy diciendo cuál es la derivada, ya les dije. Y la originaria, esperen, pues si todavía no se dio nada. Recién el compañero está por empezar a hablar de eso. Disculpe, Después, profe, la originaria sería, por ejemplo, un automotor, un no, vehículo pero es que no automotor. quiero que me digan así adivinando. Esperen No. a que se exponga, Bueno, porque una vez que se expone, ustedes ahí van a poder entender. ¿Para qué les voy a decir un ejemplo? Que yo puedo darle un ejemplo, pero primero vamos a ver qué es, pues, si ni sabemos qué es originaria, ni cuáles son las originarias, porque no es una sola, ni es un ejemplo. Son varias situaciones las que se dan para las originarias y para las derivadas. Entonces, en base a eso, vamos a hacer las explicaciones pertinentes. No se apuren tanto por los ejemplos. Sigamos, joven. Bueno, profe, la apropiación se encuentra regulado en el artículo 1947 del Código Civil y Comercial nuestro y estipula que, como bien decía, se apropia, digamos, el dominio de las cosas ajenas muebles, no registrables y sin dueño, digamos. Eso se adquiere por apropiación. ¿Cuáles son susceptibles de apropiación? Las cosas abandonadas, los animales que son objeto de la caza y la pesca y el agua pluvial
que es lo que cae, digamos, en lugares públicos o corre por ahí. Las que no son susceptibles de apropiación son aquellas cosas perdidas, siempre y cuando tenga algún valor que se presume que esté perdido, excepto prueba en contrario. Los animales domésticos, aquellos que se escapen o ingresen en inmuebles ajenos. Los domesticados. No, esperen un poquito. Los animales domesticados, aunque, ahí está bien como hicieron en su, aunque escapen, porque no es porque se escapan que van a ser, sino los animales domesticados, vieron que ustedes dirán, bueno, se fue de casa, lo perdí. No, aunque se escapen, siempre y cuando se los esté buscando, ¿no es cierto? Se los esté tratando de... Ahora, si dejamos, ¿qué pasa? Claro, sí, y ahí se pierde, digamos, en decir cómo se hace una especie de abandono, digamos, de esa Exacto. búsqueda. Entonces se pierde el derecho real sobre eso, digamos. Siempre y cuando que no se hayan utilizado algún tipo de artilugio para atraerlos. Para atraerlos, exactamente. Sí, así como está en el código. No hay problema. Sí, sí, sí. Seguimos. Bueno, como decía la profe, los animales domesticados, aquellos que huyen, digamos, mientras el dueño desista en perseguirlos y se migran y habitan en otro inmueble, digamos, el dueño del animal sí o sí tiene que emplear los artificios necesarios para atraerlos. En caso de no hacerlo, digamos, pertenecen al dueño del inmueble, digamos, donde se encuentra el animal. Esperen un poquito. Por favor, exprésense bien porque no es nada difícil, pero no me mezclen, por favor. Entonces, Bueno. Los animales domesticados, siempre y cuando el dueño los siga persiguiendo, ¿sí? Esa Sí, es profe. una parte. La otra parte es los animales que... No, una es domésticos y los domesticados. Sí. Claro. Si los domesticados, por ejemplo, bueno, en verdad los dos casi, si se van, tiene que tratar el dueño, digamos, o sea, los debe perseguir, o sea, no tiene que dejar, digamos, que, como usted dio en el ejemplo de que, bueno, lo perdí. O sea, uno tiene la posesión todavía, pero tiene que buscar la manera, empleando los artificios necesarios para volver a traerlos, digamos. No, es que no es eso. Es que no es así. Mientras el dueño no desista de perseguirlos, es una forma, ¿no es cierto? Y si se habitúan a vivir en otro lugar y él utilizó alguna forma de tenerlos allí, ¿qué pasa? Eso es lo que quería preguntarle, porque yo ya me estoy perdiendo todo lo que le quiero preguntar. No, está bien, perfecto. Ahí en ese caso, pertenece al dueño del inmueble, digamos, donde está viviendo el animal. Siempre y cuando... siempre y cuando se haya empleado el artificio para no atraerlos. haya empleado. No haya empleado, perdón. El artificio necesario para claro, atraerlos. Porque me pareció que algo estaba diciendo Perdón. que no correspondía, pero sí, siempre y cuando no haya empleado, porque si viene a mi casa y yo le estoy dando de comer, le estoy dando todo, lógico que se va a quedar. Y esos son artilugios que emplea el que se quiere quedar con la cosa. Entonces, acuérdense, no pierdan de vista que nosotros estamos hablando de modos de adquirir. Entonces yo puedo decir, no, pero si es mío porque él vino y se quedó. ¿Entienden? Entonces, si yo no pierdo de vista, por eso es que es importante establecer si es originario o derivado. ¿Por qué? Porque yo no tengo que perder de vista que estoy hablando de cosas que voy a adquirir, ¿no es cierto? Y que es importante adquirir porque puede ser que lo que venga y se quede tenga, por dar un ejemplo grueso y grosso, tenga una deuda, todavía no pagamos todo el perrito y tenemos que cancelar la deuda, ¿no es cierto? Ya me viene con una carga. Es un modo que ya va a ser derivado, eso porque eso yo estoy utilizando algo para sujetarle. En cambio, si es originario y él se queda nomás, viene libre de todo, ¿cierto? Si yo tomo una de las formas libres de adquirir el dominio, no precisamente el del perrito,
Pero si estoy adquiriendo en forma libre, si no voy a cargar con las cargas que traiga ese modo de adquisición. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y bueno, y los tesoros, digamos, que no son susceptibles de apropiación. Bien. Sí, No. La compañera esa que pidió ejemplos, ¿entendiste ahora qué es el originario y cuál es? Sí, doctora, ahora sí entendí. Con el Es ejemplo. lógico, porque no habíamos dado nada todavía, por eso no iba a entender. Sí, por eso es que Sí. Pero ahora sí entendí bien, doctora. Bien, perfecto. No se adelanten ni esperen nomás y vamos, seguimos. bueno, acá agregué algunos artículos que sobre la caza, la pesca y sobre lo que son los enjambres. Exacto. En el artículo 1948 del Código Civil y Comercial establece que los animales salvajes o el domesticado que recupere su libertad natural pertenece al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. Mientras el cazador no desista de perseguir al animal que hirió, tiene derecho a la presa, aunque otro la tome o caiga en su trampa. Pertenece al dueño del inmueble el animal cazado en él sin su autorización expresa o tácita. Un ejemplo claro en eso para los compañeros es cuando salen a mariscar en el campo y van y cazan y justo la presa cayó o está herida y están en el campo ajeno, en el campo lindante, digamos, y entra sin permiso. En ese caso, digamos, el animal pertenece... ¿Cuándo? Perdón, cuando, por ejemplo, salen a cazar, ¿no? En el campo. Sí. Y el animal lo hieren, digamos, pero el animal cruzó el cerco y lo terminan de matar, digamos, o sea, termina de fallecer el animal en el campo del vecino. Cuando entran, digamos, para sacar el animal o terminar de cazarlo, ese animal ya pertenece, digamos, al campo del vecino, no pertenece, digamos, al cazador, en este caso. Porque no tiene una autorización, digamos, para entrar, digamos, al campo. Pero en este caso, si ellos sí tienen autorización para entrar al campo y cazar, en ese caso sí el animal, cuando ellos lo casen, sí sería suyo. Ese sería un ejemplo. Luego el artículo 1949 habla sobre la pesca. Sí, profe. Porque ustedes acá en el 1948 Sí. dicen, ¿puede leer alguien, por favor? Sí, ok. El animal salvaje o el domesticado que recupere su libertad natural pertenece al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. Bien, mientras, ahí no hay problema. No. Mientras el cazador no desista de perseguir al animal que hirió, tiene derecho a la presa aunque otro lo tome o caiga en su trampa. O caiga en su trampa. Lean como está en el código, ¿eh? Ok, sí. Bien. El cazador no desista, el animal que hirió tiene derecho a la presa, aunque otro la tome o caiga en su trampa, ¿eh? Bien. Pertenece al dueño del inmueble el animal cazado en él sin su autorización expresa o tácita. Entonces, en el único caso que va a pertenecer al dueño del inmueble es cuando entra a cazar sin su autorización. Porque hoy se me mezclaste todo, se te mezcló todo. No sé si fue la forma de leer sin puntos, sin nada, o es que estaba mal comprendido, pero yo veo acá ahora, estoy leyendo lo que escribiste y en el Power y está bien. Está bien, entonces a lo mejor leíste de corrido nomás y yo no te entendí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, en 1949, en el artículo 1949, establece sobre la pesca. Dice, quien pesque en aguas de uso público o está autorizado para pescar en otras aguas, adquiere el dominio de la especie acuática que captura o extrae de su medio natural. Ese no hay problema. No. Y en el artículo 1950 del Código Civil Comercial habla sobre los enjambres. El dueño de un enjambre puede seguirlo a través de los inmuebles ajenos, pero debe indemnizar el daño que cause. Si lo persigue o cesa en su intento, el enjambre pertenece a quien lo tome.
Cuando se incorpora otro enjambre, es dueño de este. Cuando se incorpora otro enjambre, es dueño de este. Tampoco creo que hay problema, no sé. Creo que no lo va a querer agarrar nadie. Claro, eso es, sí, la verdad que sí, pero bueno. En este caso, digamos, siempre y cuando el daño que cause, digamos, el enjambre, en ese caso el titular del derecho tiene que hacerse cargo de los daños, digamos. Sí, sí. Y tiene Pues, derecho a perseguirla, claro, al enjambre. exactamente. Podrías correr el power. Eso mientras lo persigue, si no lo persigue, ¿qué pasa? Pertenece a quien lo tome porque son abejas, pues vuelan. ¿Estamos? Claro, sí. Bueno, yo no creo que esto tenga problema porque es una cosa muy elemental. No hay, les quiero decir, no hay nada para explicar acá. Así que seguimos. ¿Seguimos o qué? Sí. Los requisitos de la apropiación. Tiene que tener la capacidad de adquirir, de acuerdo a lo que establece el artículo 1922 en el Código Civil Comercial. Tiene que ser un sujeto capaz, excepto personas menores de edad, pero quienes es suficiente, no, perdón, por medio del cual, a ver, va de nuevo. El adquiriente tiene que ser sujeto capaz, no tiene que ser menor de edad y tiene que tener contacto de la cosa y la posibilidad física de establecerlo o cuando ella ingrese en el ámbito de custodia del adquiriente. La cosa tiene que ser susceptible de apreciación, no debe poseer dueño y debe encontrarse abandonada, y el que adquiere debe tener la intención de adquirirla, digamos, el dominio de la cosa. Obviamente se trata de una cosa. Claro, por eso que se acuerdan que le decía la recepción también ingresa dentro de los modos de adquirir. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Que decíamos, ¿por qué no solamente la entrega de la cosa, sino también la forma de la recepción de la cosa? Claro. Sí, tiene que tener el ánimo de adquirir el dominio de la cosa y bueno, se tratan de cosas muebles. Esos son los requisitos de la apropiación. Luego sigue la adquisición. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Tener capacidad de adquirir. Ajá, tener capacidad de adquirir. Que la cosa debe ser susceptible de apreciación, de apropiación. Esperen un poquito. Sujeto tiene que ser ¿qué? Capaz, excepto las personas menores de edad. Pero quienes dejan de tener menores de edad, dejan de ser menores de edad, aquellos que tengan más de 10 años. Claro. Más de 10 años. Acuérdense de eso porque en algunas cosas la minoridad es una cosa, ustedes saben ya, y en este caso para adquirir es, entonces no den por hecho que yo voy a saber que ustedes saben. Yo no doy por hecho nada que no esté escrito. Es decir, no doy por sabido, no por hecho. No doy por sabido nada que ustedes no me escriban ahí. Ok, profe. Entonces, acuérdense de escribir todo lo que corresponde, excepto que no se acuerden de otra cosa. ¿Estamos? Dale, sí. Bueno, que tenga medio de contacto con la cosa y que posea que tenga la posibilidad física de establecerlo, o cuando ella ingresa en el ámbito de custodia del adquiriente. Exacto. Esos son los requisitos. Exacto. Luego sigue la adquisición de tesoro. Está regulado en el artículo 1951 del Código Civil y establece la definición del tesoro. El tesoro es toda cosa mueble de valor sin dueño conocido, oculta en otra cosa mueble o inmueble. No es la cosa de dominio público ni la que se encuentra en una sepultura de resto humano mientras subsiste esa afección. ¿Esa qué? Afectación, perdón, disculpe. Esa afectación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tesoro es todo aquello, digamos, que se encuentra, que posee un valor
que no tiene un dueño conocido, o sea, tiene un dueño, pero no se sabe el dueño, o sea, no se conoce el dueño, y se encuentra oculto. Esa es una aclaración que sí o sí tenemos que tener en claro, digamos, porque más adelante, cuando le comente, se van a dar cuenta porque sí o sí es esa lo que hay que resaltar, el tesoro, digamos. En el 1952, ya ahora lo que es... ¿Saben qué es lo que pasa? Que si tiene un dueño conocido, quiere decir que fue dejado ahí para alguien, pues. O en todo caso, es una cosa perdida. Exactamente. Y bueno, ahora van a explicar eso, así que no me voy a hablar yo antes. Bueno, el artículo 1952 establece el descubrimiento de un tesoro. El descubridor del tesoro es la primera persona que hace visible ese tesoro, aunque no se sepa que es un tesoro. Debe ser casual, solo tiene derecho a buscar el tesoro, digamos, el titular de ese derecho. El que ejerce el derecho, el dueño del tesoro, ese tiene solamente el derecho a buscarlo. O sea, si lo encuentra una persona cualquiera, tiene que ser casual, no tiene que saber que sea un tesoro, digamos. Claro, pero ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que solamente el que puede ejercer el derecho cuando lo encuentra, digamos, es el dueño. Porque el que descubre, claro, ¿cómo, perdón? ¿El dueño de qué? El dueño del tesoro. Por eso, o sea, los tesoros... No. Me estás diciendo que solamente el que lo descubre es el que tiene derecho. No, o sea... ¿Cómo era que me dijiste? No sé qué algo me dijiste de que quién va a ser el titular del tesoro. Dijo que solo lo puede buscar el dueño del tesoro. ¿El dueño de qué? ¿De qué? Del tesoro. No, pues sí, No, el dueño del inmueble. dueño conocido. De la propiedad. El dueño del inmueble sería. Claro, porque el dueño del inmueble es el que va a ser el dueño de qué. Va a ser el dueño del tesoro en ese caso. Tesoro, pues. Pero hay varias situaciones. Una en que le corresponde, eso va a explicar seguramente cuando digan las distintas posibilidades de quién va a ser el dueño, etcétera, etcétera. Pero es el dueño o titular del inmueble o el mueble en el que se encuentra el tesoro. La cosa esa de valor que está oculta y que nadie sabe de quién es. Eso no se olviden, porque si sabemos de quién es, tiene otro régimen. Es el régimen de las cosas perdidas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí empecemos con las diferentes situaciones. ¿Qué es lo que ibas a hablar? Justamente eso lo estipula en el artículo 1953 y 1954. Bien. Que establece justamente cómo cambia, digamos, los distintos tipos. Porque está en el 953, establece el derecho del descubridor. ¿Qué quiere decir esto? Si el tesoro es descubierto en una casa propia y el tesoro pertenece al dueño en su totalidad, es principalmente propia, le corresponde la mitad como descubridor. Un momentito, vamos a separarla. O yo no le estoy entendiendo bien, o me están leyendo todo de seguido. La situación es la primera. ¿Se encuentra el tesoro dónde? En una casa propia. Bueno, ¿a quién corresponde? No es una casa, un inmueble o inmueble, porque no solamente en la casa van a encontrar. Una cosa propia, perdón. Sí. En una cosa propia. El tesoro pertenece al dueño en su totalidad. ¿Al dueño de qué? Y del inmueble. ¿Del inmueble o del mueble? ¿Sí? Sí. O sea, al que la descubrió. Exactamente. Bien, esa es una situación. En la otra situación, ¿cuál es? La otra es... No hay más que seguir el artículo nomás, por eso siempre les digo, no lean el artículo corriendo, parece que ya entendí todo, porque no es así. Ok. Si es parcialmente propio, ¿qué pasa?
le corresponde la mitad como descubridor, digamos, sobre la... en este caso es cuando sobre la otra mitad la proporción que tiene en la titularidad sobre la cosa. Si el No, tesoro... no es sobre la cosa, porque sobre la cosa le corresponde ya la mitad, por ser el titular del mueble o del inmueble le corresponde la mitad, ¿verdad? Pero Sí. él tiene otro también dueño. Entonces, la otra parte que le corresponde a ese mismo titular del mueble o inmueble es la mitad del valor de lo que se encontró, porque la otra mitad ya es de él. Claro. Más la mitad que les corresponde a él por ser cotitulares. Digamos que hay dos dueños. Bueno, la otra mitad que le corresponde a él es la que le corresponde como ser los dos dueños. La mitad de la cosa es el valor, o sea, el 75%, para que te sea claro. Ok. Y el otro va a ser para... El dueño que tiene la posesión del tesoro, digamos. No es que tiene la posesión, Bueno, el sí, control. o sea, tiene el derecho No me real, digan digamos. que posesión ni nada. Perdón. Sí, acá estamos hablando de descubridores. Es que no es cuestión acá, yo no tengo, yo les corrijo nomás para que ustedes no se equivoquen cuando escriben. Ok. Bueno, No, sí, está bien, profe. el otro caso, ¿cuál es? Si el tesoro se descubre casualmente, ¿qué pasa? El tesoro es descubierto en una cosa ajena, pero casualmente no me ha descubierto, ¿qué pasa? Pertenece por mitades, dice acá el artículo, al descubridor y al dueño de la cosa de donde salió. Bien. Ahí sí. ¿Vieron? Son tres situaciones diferentes en un mismo artículo. Que eso era antes todo lo mismo legislado en el código anterior, pero lo que es decir, estaba en la ley, estaban en la ley y en el código, sí. Me estoy confundiendo con la ley de cosas perdidas. Pero estaba todo establecido ahí. Esto es lo que hace es resumirla todo en un artículo. Por eso no me parece que fuese engorroso, pero ya existía en el artículo anterior, en el código anterior. Bueno, entonces, eso les queda a ustedes por masticarla bien y saber si ustedes pueden asentarlo ahí con un lapicito o anotar en su cuaderno, que en el 53 establece cuáles son las formas. No olviden que están adquiriendo, porque si ustedes pierden de vista de qué estamos hablando, se van a perder, porque llega un momento en que nos entramos a confundir entre tesoro y todo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Cuál es la... los modos modos de adquisición de dominio, digamos. Exacto. Nosotros estamos viendo la figura de los modos de adquirir el dominio. ¿Y cómo yo adquiero el dominio también? En forma originaria y también en forma derivada. Esta es una forma de adquirir. Entonces, yo tengo que ver dentro de esa forma cuáles son las otras subformitas, digamos. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí veo las tres maneras en que también adquiero el dominio. ¿Y quién lo adquiere sobre todo? ¿Quién va a ser el titular y por qué porción de eso que se adquirió vamos a ser dueños? De eso que se encontró, mejor dicho. Claro. ¿Estamos? Sí, bueno. profe. Y bueno, en el artículo 954... falta una parte. Perdón, disculpe. Los derechos del descubridor no pueden invocarse por la persona a la cual el dueño de la cosa le encargó buscar un tesoro determinado, ni por quien busca sin su autorización. Puede ser invocado si al hallar simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad. No es sin hallar. El hallador. ¿Por qué si no vas a entender lo que está diciendo? Puede ser invocado si al hallador simplemente se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar un tesoro.
Entonces, acá, ¿qué descartamos? Que si alguien que tiene un tesoro contrata a una persona No tiene un tesoro. para No, que busque, eso es otra que le cosa. encargue a buscar un tesoro determinado, esa persona no Puede tiene. tener alguna noticia de que alguna vez Claro. hubo un entierro, como le llaman eso en las iglesias, ¿se acuerdan? Cuando Sí. decían eso en las iglesias, había todas esas cosas que dejaban los conquistadores y todas esas cosas. Bueno, entonces, entonces tiene noticia de eso y le pide a alguien, le contrata a alguien para que busque el tesoro, ¿verdad? Exactamente. A Entonces, manera de Sí. acotación, doctora, algo muy, En el campo pasa eso, doctora. muy mítico. en realidad pasaba más dentro de las ciudades, excepto que alguien haya... En el Colegio Centenario, por ejemplo, Claro, en en todas partes cerca del... cerca del casco céntrico, sí, la plaza de la Cruz. Atrás del Carrefour también Claro, dice que había. todas las Sí, construcciones que habían cerca del río, ¿no es cierto? Cerca del puerto, porque acuérdense que las ciudades comienzan a construirse así, cerca de los ríos. Entonces, eso no puede ser invocado por el que fue encargado de buscar, por el dueño. Exactamente. Y tampoco Solamente, por quien... no, claro, o sea, justamente esa persona que lo encontró, o sea, solamente el que encargó, digamos, para que cierta persona busque, solamente lo que tiene que hacer es pagar por el trabajo nomás. Claro. El otro no tiene ningún tipo de derecho. El otro no puede, el que busca ¿Cómo, perdón? sin, y otro el que busca sin Sin autorización. Sin autorización. autorización, sí. Claro. Bien, seguimos. Bueno, en el 954 establece, Un poquito porque falta una parte. No puede ser invocado por ello, pero sí por quién puede ser invocado. ¿Por qué le quieren abreviar el artículo? Yo no pretendo que ustedes me digan exacto cómo está en el artículo, pero díganme la situación, los casos. Falta algo ahí. pueden ser invocados, o sea, ¿Qué es lo que puede ser invocado? si el hallador ¿Qué simplemente se la puede advierte. ser invocado? Puede ser invocado el derecho, señora. Ah, bueno, pero él el que está hablando, pues. Él tiene que razonar un poco con su artículo. Desmenúcenle al artículo la parte que se necesite. Porque entonces ustedes sacan, hacen no sé cómo estudiarán, yo les enseño a estudiar, pero más que eso ya no puedo hacer. Desmenucen al artículo y vean las diferentes situaciones que se pueden presentar, hagan un cuadro sinóptico y después entonces por quiénes pueden ser invocados, quiénes no, quiénes por la mitad, quiénes por una parte y cuándo sí pueden ser y cuándo no pueden ser invocados. Y acá dice, puede ser invocado si el hallador se le advierte sobre la mera posibilidad de encontrar el tesoro. Acuérdense que se está refiriendo al caso anterior. Los derechos del descubridor no pueden ser invocados por la persona a la cual el dueño de la cosa le encarga buscar el tesoro, ¿verdad? Ni Sí. por quien entró sin autorización. Pueden ser invocados, o sea, la autorización a la que se está refiriendo el pequeño inciso anterior, sí puede ser invocado si se le advierte a él que puede llegar a encontrar un tesoro. Entonces, si el dueño del predio no le dice nada, no puede ser invocado. O si busca sin su autorización, no puede ser invocado. Pero sí puede serlo, porque por eso nos dice el código, puede ser invocado, si al hallador, o sea, aquel que entró a buscar, aquel que está buscando, mejor dicho, Claro. se le advierte sobre, mira que buscame porque acá podés encontrar. Entonces allí, seguro que va a poder invocar un derecho sobre el tesoro. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Es a los efectos, porque si ustedes me leen nomás, yo presumo que saben por eso, pero cuando le entro a preguntar no entienden.
Y falta de lectura, ¿no? Porque no Sí, es profe. de difícil comprensión. Bueno, vamos. Yo no sé si ustedes quieren estudiar así, o ustedes quieren estudiar como a ustedes les gusta nomás. No, está bien, profe, no hay problema. O sea, mejor si me va corrigiendo todo eso, digamos. Sí, porque es efecto que se hace el trabajo así en grupo, porque si no, es una cosa que yo hablo nomás y no sé ni lo que entienden ni lo que no entienden. ¿Estamos? No, sí, por eso. Sí, Seguimos entonces. bueno. En el artículo 1954 del Código establece la búsqueda por parte del propietario de un tesoro. Es cuando alguien pretende que tiene un tesoro y que dice haber guardado en un previo ajeno. Quiere buscarlo, puede hacerlo sin consentimiento del dueño del previo, pero debe designar el lugar en que se encuentra y garantizar la indemnización de todo el daño al propietario. Si prueba su propiedad, le pertenece. Si no se lo acredita, el tesoro pertenece íntegramente al dueño del inmueble. ¿Cómo es este caso entonces? En este caso, digamos, si por ejemplo yo tengo un tesoro, no puedo, y digo, bueno, guardé en este campo en este terreno de 10 por 30, no me puedo poner a buscar en todo el terreno, sino yo tengo que decir específicamente, marcar un lugar donde yo guardé y verificar si ahí está el tesoro. Si lo encuentro, el tesoro es mío, y si no, según el artículo, le pertenece o sea, tengo que yo garantizar que es mío, si no, le pertenece al dueño del inmueble, y además le tengo que pagar por los daños ocasionados a la propiedad. Eso. Pero en el anterior, cuando alguien pretende que tiene un tesoro, entonces en ese caso quiere buscar, puede hacerlo. ¿Y qué Sí, necesita? No es necesario, o sea, tiene que ingresar, digamos, o sea, puede ingresar sin el consentimiento, digamos, del dueño, no hace falta. Exacto. Entonces, pero ahí va lo que me dijiste recién, que puede establecer o Un lugar, claro, el lugar, el lugar donde se encuentra, digamos, claro, claro, y garantizar indemnización del daño al propietario. eso. O sea, independientemente si encuentro o no el tesoro, sí o sí tengo que garantizar, digamos, la indemnización al dueño de la propiedad. Exactamente. Bien. Eh, Después, después sigue lo de, ya le digo, régimen de las cosas perdidas. sí, El régimen de las cosas perdidas. Está establecido en el artículo 1955 y ahí comienza, digamos, a redactar sobre el régimen. El hallazgo. El que encuentra una cosa perdida no está obligado a tomarla, pero si lo hace, asume las obligaciones del depositario a título oneroso. Debe restituirla inmediatamente a quien tenga derecho a reclamarla, y si no lo individualiza, debe entregarlo a la policía del lugar del hallazgo, quien debe dar intervención al juez. En este caso, me vendría a ser que, un ejemplo, se perdió un caniche, yo lo encuentro, y yo sé que es de mi vecina, yo automáticamente tengo que entregar, digamos, el caniche a mi vecina. En si ese caso, encuentran digamos, si encuentran el mío, llévenlo porque es muy bochinchero. Así que les regalo. bueno, en ese caso, digamos, tengo que restituir inmediatamente la cosa. Si no, debo entregarlo a la policía, digamos, dar aviso a la policía y ellos tienen que dar intervención al juez de que se encontró, digamos, un caniche que pertenece a fulano y tal y todo eso. Esto en 1955. En 1956 establece lo que es la recompensa y subasta. La restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarla debe hacerse previo pago de los gastos y de la recompensa. Si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar lo ofrecido a reclamar su fijación por el juez. O reclamar. O reclamar su fijación por el juez.
Claro, Sin porque no está conforme, ¿no? Pues. Claro. Sin perjuicio de la recompensa, el dueño de la cosa puede librarse de todo otro reclamo del hallador transmitiéndole su dominio. ¿Hay alguna necesidad de explicación de ese artículo? Hable ahora o calle para siempre. ¿Necesitan que le explique algo de estos dos artículos? ¿No? Listo, seguimos. Bueno, transcurridos los 6 meses sin que se presente quien tiene derecho a reclamar A reclamarla. a reclamarla, la cosa debe venderse en subasta pública. La venta puede anticiparse si la cosa es perecedera o de conservación costosa, deducidos los gastos y el importe de la recompensa. El remanente pertenece a la ciudad o municipio del lugar en el que se halló. Entonces, ¿por cuánto tiempo guardamos? 6 meses. Por 6 meses. Bien, después, y ahí se procede a la venta, ya sabemos. Claro, si es muy costoso o si es algo que se puede, digamos, Perecedera. claro, se adelanta, digamos, la subasta. Perecedera nomás tiene que decir, no busquen otro sinónimo. Ok, bueno. Es el régimen de las cosas perdidas y después sigue la transformación. La transformación lo estipula el artículo 1957 y establece que hay adquisición de dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa hace una nueva con intención de adquirirla, sin que sea posible volverla al estado anterior. En tal caso, solo debe el valor de la primera. ¿Cómo es esto? El primer párrafo. El primer párrafo vendría a ser como, por ejemplo, si un... Acuérdense, ¿de qué forma de adquisición se trata? Transformación. Sí, ya sé. ¿De qué forma de transformación se trata? Dije. Expresión. ¿Cómo? No. No entiendo. Apropiación. Transformación y ascensión de cosas muebles. ¿Pero qué es? Apropiación. ¿Pero qué forma es? Derivada. Ah, sí. Originaria. Y sí, si no es blanco, es negro. Si no es blanco, es negro. No es. ¿Cómo va a ser derivada? ¿Quién me entregó a mí eso? Perdón. El hecho que diga la entrega no quiere decir, porque acuérdense que te tiene que entregar para transformar, pero para devolver. Acá no está dándole para que se guarde para él, porque si alguien le diera y que se quede, entonces sí vendrá con la carga, compro la tela y le entrego al sastre. Resulta que no pagué todavía la tela, entonces va a venir con la carga que no funciona esa entrega de la cosa. Pero como no es esa la intención, porque todo eso ustedes tienen que ir viendo en el articulado, no es nomás el artículo, sino por eso les digo analizar a qué se refiere, porque yo comprendo que a mí me está diciendo, si toma la cosa o si recibe la cosa, como dice allí, hay adquisición y transformación, si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad, o incorporación de otra cosa, mediante su sola incorporación, mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa, hace una cosa nueva con la intención de adquirirla sin que sea posible volverla a su estado anterior, porque hay cosas que nosotros podemos transformar y después, si no nos gusta lo que fuera, le podemos volver a su estado anterior. Porque esa es la forma que regula nuestro código, la posibilidad de volver o no a su estado anterior. Y de acuerdo a eso califica. ¿Estamos? Entonces, la transformación es con una cosa ajena, hace algo con su actividad. O la incorpora a una
cosa nueva, pero con la intención de adquirirla. Esa es otra manera de adquisición de la cosa. Acuérdense que estamos hablando, como le digo, en todos los momentos de la adquisición de lo mismo. Y sí existe la posibilidad de volverla a su estado anterior. En este caso, ¿qué va a pasar? En este caso, bueno, sí, es como que también lo que dice el articulado es que si solamente es de buena fe, porque después habla si es de buena fe. Puede ser un ejemplo de si yo voy por la calle y encuentro un palet y lo hago un mueble, pero un palet, eso es lo que ponen como para apoyar la calle y esas cosas, que ahora está de moda, hacen muebles y todo eso. Pero bueno, lo vi y dije, bueno, capaz que no lo van a ir, me lo llevo y hice un buen mueble, digamos. En este caso, solamente como no es posible volver al estado anterior, se ve solamente el valor de lo que sale el palet, digamos. Si la transformación se hace de mala manera, el dueño de... ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué debo pagar? No, solamente el valor de lo que costaría, digamos, el palet, no el valor del mueble, digamos. Solamente como el estado original, digamos. El valor de la materia. Claro, el valor de la materia. Si la transformación se hace en la fe, el dueño de la materia tiene derecho a ser indemnizado de todo daño si no prefiere tener la cosa en su nueva forma. En este caso, debe pagar al transformador. En este caso, debe pagar al transformador su trabajo o el mayor valor que haya adquirido la cosa a su elección. En este caso, vendría a ser que... ¿Cómo? En este caso es, sí, justamente yo saqué sabiendo que había una construcción o algo y el plano fue en palet, y yo lo saqué, digamos, porque lo dejaron ahí en la calle. Bueno, eso lo vamos a ponernos a explicar, que la No, obvio. En ese caso, digamos, o yo le devuelvo lo que vale, digamos, el trabajo, el daño total de lo que es el valor del palet, o si él prefiere, digamos, el mueble del palet, me tendría que pagar, digamos, el equivalente a lo que es la transformación nomás. Pero eso ya pasa a la elección de él, digamos. O sea, no va a pagar el total de lo que vale el palet, sino vendría a ser como que la transformación que yo hice con el palet, nada más. El mayor valor, porque si fuera disminución no sé qué es lo que va a pagar, porque el código le aclara que haya alcanzado un mayor valor la cosa. Entonces, de esa forma va a pagar. Claro. ¿Qué cosa? No sé lo que es el palet. Está muy tarima o palet, así se lo conoce, profe. Bueno, tarima sí conozco. Claro, nosotros es el palet o tarima, pero es eso, digamos. Vio que está de moda que ahora se lo hacen muebles, hacen un montón de cosas, es como que lo utilizan, digamos. Claro, ahí te lo van a escribir. Yo tengo un banco hecho con tarima Bueno, está bien. y una mesa. Se utiliza mucho para hacer muebles de interior, de jardín, sería. También, sí. Tiene una lluvia, entonces tiene que ser de hierro. Como los antiguos nosotros, seguimos. Si el transformador, si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la materia es dueño de la nueva especie. En este caso, debe pagar al transformador su trabajo, pero puede optar por exigir el valor de los gastos de la reinversión. No es reinversión. Perdón, reversión.
Leandro, el valor de la reversión. El transformador es de mala fe. si el transformador es de buena fe, entonces, y la cosa transformada puede revertirse a su estado anterior, ¿qué pasa? El dueño de la materia, El dueño de la nueva especie, el dueño de la cosa nueva, de la materia es claro, de la nueva especie. tiene que pagarle al transformador que Es su trabajo, digamos. es eso. Y los gastos, porque Por exigir el valor. en todo Sí, caso, tiene que pagarle al valor de la materia y después si prefiere quedarse con la cosa, debe pagar el mayor valor que tuvo. Ahora, si prefiere, pero puede optar por exigir el valor de los gastos, de la reversión, etc. Quiere decir que no hay mayor dificultad. Está en que se organicen y quieran espacio y vayan comprendiendo. Por eso es importante que empiecen a leer. Se les dije desde el primer día que leímos, porque realmente parece que puede ser muy fácil. Si yo leo los artículos y están, no, se van a estar confundiendo con los artículos. Yo, quien avisa, Sí, la tradición. Si el transformador es de mala fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo. O abdicaría con indemnización del valor de la materia y del daño. sí, Y ahí terminaría, digamos, lo que es la transformación. En este caso, digamos, es como que el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada, digamos, de lo que se le hizo. O con indemnización del valor de la materia y del daño. Y nada, eso sería lo que es, digamos, hasta ahí terminaría mi tema. bueno, bien. Corregirle lo que te dije que corrija, por favor. Y Sí, profe. agregar lo otro. Agregar lo otro. Sí, para que pueda comprenderse cuáles son las originarias y cuál es la derivada. Eso no En es derivada. realidad, las más importantes son las originarias, ¿no es cierto? Porque las derivadas ya vienen preestablecidas, predeterminadas, qué es lo que hay que hacer. Entonces, por eso es que se le da mayor trascendencia, digamos, a la adquisición en forma original. Bien. Bueno, no sé quién sigue ahora. Yo sigo, profe. Yo Bueno. tengo que exponer el punto 2 de la unidad 4, que sería accesión, conceptos, distintos supuestos, alusión, abulsión, construcción, siembra y plantación, casos y soluciones legales. Bien. Bueno, dice concepto, yo lo tomé al concepto de accesión como un género, y el alusión y la abulsión como especies de esta accesión, porque la accesión tiene distintos métodos, distintas formas. Se pueden acceder a cosas muebles o a cosas inmuebles. El concepto de accesión es que se propietario o se ejerce el derecho de dominio sobre una cosa y por ende es dueño de otra cosa, pero porque se es propietario de una cosa. Y habría que hacer una diferencia entre lo que es el instituto de la extensión, de la transformación y el ius fruendi, porque este instituto jurídico es fácil de confundirlo con estos otros institutos. Por ejemplo, en la extensión, el propietario del derecho de dominio es dueño de la cosa principal y los accesorios también es dueño o ejerce el derecho de dominio sobre los accesorios que hacen a la cosa. Por ejemplo, un vehículo. Un vehículo tiene partes, digamos, entonces el propietario del vehículo es dueño del motor, del chasis, pero también de las ruedas, de los asientos. Bueno. Claro, porque acá lo que hay que tener en cuenta, si hay que separar, es que no se cambie la naturaleza de la cosa, ¿no es cierto? Entonces va a haber una extensión siempre y cuando, y el modo de adquirir, siempre y cuando, y va a pertenecer a esa persona
cuando el hecho de querer sacarla le va a cambiar la naturaleza de la cosa. Exacto. ¿Está? Bien, Perfecto. entonces no puede cambiar. Sí. ¿Estamos? Bueno, entonces, el dominio entonces se adquiere también por transformación. Si alguien, ¿cómo era? Si alguien con... En la transformación lo que ocurre es que la persona realiza un trabajo y una cosa se convierte en otra. Mediante que con una dueño adquiere la propiedad de una cosa ajena cuando realiza una actividad y cambia la naturaleza de la cosa. ¿Estamos? Pero vos me estabas hablando de accesión, no de transformación, ¿verdad? Sí, no, era para diferenciarlo porque en ciertos supuestos parece que entonces habría que hacer bien la distinción, digamos, entre... Y también con el ius-fruendi. El ius-fruendi es, digamos, el derecho que tiene el propietario, por ejemplo, o el dueño de un árbol, tiene el derecho a percibir los frutos de ese árbol, por ejemplo, una naranja. Bueno, pero vayamos nosotros a las dos situaciones, la accesión y la transformación. ¿De qué me vas a hablar vos? Porque si no mezclamos un poco... Accesión. Accesión, bien. Sí. Bueno, en los distintos supuestos, los artículos del código van previendo ciertos supuestos o ciertas situaciones, entonces el código intenta regular, digamos, respecto a quiénes son los que tienen el derecho, quiénes son los que tienen obligaciones. Y, bueno, el primer supuesto es del artículo 1958, que es la filmina que sigue, por favor. Yo me gustaría leerle el artículo como estábamos haciendo con mi compañera y explicarle, digamos, los derechos y obligaciones. Lo más importante, ¿no? Sí. Accesión de cosas muebles. Si cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí sin que medie hecho del hombre y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Eso es lo que le estaba diciendo al compañero. Todo va a depender, va a adquirir, porque hay a veces quiero buscar la palabra diferente y accede una a la otra. Entonces, no es posible separarla, como yo le decía, sin que cambie la naturaleza de la principal. Entonces el dueño va a ser el de la principal. Y si no se puede determinar cuál es la principal, entonces va a ser la cosa que tenga mayor valor. ¿Estamos? Bien. Y siempre y cuando... Sí, la separación se torne imposible o costosa, dice. Claro. Es decir, que la cosa nueva tiene que ser de imposible división. Claro, por eso es porque va a cambiar la naturaleza de la cosa. Por eso que le dicen se torne imposible de separarlas. ¿Por qué no? ¿Está? Bien, seguimos. En la explicación que estaba dando. Estás muteado. ¿Seguís con tu exposición nomás? Perdón, no, estaba silenciado. Bueno, había dicho, como usted ya lo dijo, el propietario de la nueva cosa va a ser aquel propietario de la cosa que tenía mayor valor. Y en caso de que no se pueda determinar cuáles de las dos cosas que accedieron y unieron a la nueva cosa, se convierten los dos en condóminos. Es decir, que se convierten en una indivisión forzada perdurable, según lo establece el artículo 1894. Y ese artículo lo que establece es que ninguno de los dos propietarios puede disponer de la cosa sin un previo aviso, digamos. Son copropietarios de la nueva cosa. En caso de que, como dije, no se pueda determinar cuáles de las dos cosas que accedieron tiene mayor valor. Claro, ahí se determina cuál es la cosa que tiene mayor valor y ese va a ser el propietario, ¿verdad? Ahora, bueno, no sé qué le estaba por preguntar. No, algunos ejemplos yo
había buscado unos ejemplos y encontré, digamos, por ejemplo, la mezcla de vinos o la mezcla de aceites. Y no, eso sería mezcla o confusión después. Más adelante les da eso para dar esos ejemplos, porque ahora que sea sesión tenemos aluvión, abulsión, y allí después viene mezcla y confusión. Claro, Y aquí vendría el ejemplo, pero claro. tendríamos que dar primero aluvión y abulsión. Exacto, aluvión, sí. Bueno, el aluvión, artículo 1959. El acrecentamiento paulatino e incesable del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes. Cambiarle el artículo. ¿Puedes cambiar el artículo, por favor? Gracias. El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento de dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos. No existe aluvión. Sí. Yo les voy a dar un consejo acá con esto. Cuando ustedes hacen este PowerPoint, no tengo acá, esto, transcriban el artículo primero. ¿Saben por qué? Porque acá mueble, acrecentamiento lento y paulatino, etcétera. No, denme primero el concepto para ustedes, para ustedes mismos, si no tienen que estudiar con el código, porque allí están sacando los elementos. Así que esto corríjanle, agréguenle ahí arriba, a todos me parece que les va a pasar lo mismo, agréguenle la parte del artículo que les está faltando. Disculpe. Sí, el Power lo hicimos entre todos, por ahí tuvimos algún error, lo vamos a corregir y luego pasamos al grupo. Exacto, sí, está bien. Para eso lo hacemos así, para que yo pueda ir diciéndoles qué es lo que quiero que completen. Perfecto, doctora, disculpe. Seguimos. Profe, entonces, para dar un concepto de qué es aluvión, el aluvión es ese acrecentamiento de aquellos inmuebles que están cercanos a un río o a un lago, digamos. Y tiene que ser por efecto del agua y tiene que hacerse de forma paulatina. No tiene que ser una fuerza abrupta, digamos, la cual incremente el inmueble. Eso básicamente es el aluvión, digamos. La accesión, el aluvión es, esperen un poquito, porque en el artículo de aluvión en 1959. 1959, exacto. ¿Por qué no leen el artículo? Yo lo leo, profe. Bueno. El acrecentamiento paulatino, insensible del inmueble, confinante con aguas durmientes o corrientes, que se produce por sedimentación, pertenece al dueño del inmueble. Ese sería el concepto, digamos, de... Eso. Exacto. ¿Y qué es el acrecentamiento paulatino? Eso era lo que le quería preguntar. El acrecentamiento paulatino es, digamos, la sedimentación de cualquier partícula. Puede ser tierra, arena o piedra, pero tiene que ser sedimentación. Eso es lo que quiero que me digan, porque es el desplazamiento lento, porque hay diferencia con el otro. Bueno, el que está por exponer ya sabe que hay una diferencia con el otro, ¿no es cierto? La otra forma de adquirir. Entonces acá tenemos que decir, cuando nosotros decimos abulsión, tenemos que, cuando decimos aluvión, tenemos que decir que es el acrecentamiento paulatino de la sedimentación que vaya arrastrando las aguas, pero cuando corren lentamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se deposita de un lugar al otro y sedimenta y se queda allí. ¿Estamos? Bien, porque lo que nos va a hacer adquirir es el dominio de qué? De las tierras que se vayan acumulando en otro o al lado de otro terreno. Claro. Porque tienen que tratarse de terrenos que estén frente a ríos o lagos navegables, decíamos, ¿verdad? Entonces,
Entonces, el asentamiento va siendo lento, paulatino y va produciendo un aumento del terreno que está ahí abajo, del vecino o del otro, ¿verdad? Exacto. Porque después les va a decir también la cantidad que corresponde a cada uno de ese acrecentamiento que hubo. Y va a tener que ver seguramente con el tamaño del frente, digamos, del espacio que tienen de terreno ahí, ¿verdad? Claro. Bien, entonces seguimos. Es importante, a ustedes les parecerá que no, pero es importante que vayan entendiendo, porque entonces de a poquito van a comprender. Y ahora cuando estudien un poquito más profundamente, van a comprender de qué estábamos hablando, sin necesidad de hacerse tanta mala sangre. Aprender a estudiar y que el tiempo estudiado les sea útil. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, seguimos. El acrecentamiento, bueno, esto usted ya lo... El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños en proporción al frente de cada uno de ellos a la antigua ribera. Es decir, Ay, sí, yo no voy a hablar más porque me adelante no quiero. Yo quiero que ustedes hablen y para qué hablo yo. bueno, y después también yo he puesto como característica que se lo toma el aluvión tanto sea por el retiro de las aguas o por el abandono del cauce del río. Cualquiera de las dos opciones constituirá aluvión. Sí. Bueno, después pasamos a la abulsión que usted también estuvo... Acuérdense que no tiene que haber, acuérdense que cuando van a adquirir, ay ya, ahora me entró, no sé si el código nuevo les dice algo, bueno, ahora vamos a ver si les dice algo en alguno de los artículos, porque no tiene que haber o en los textos era donde decía que no tiene que haber un intermedio de agua entre una adquisición y otra, no. Vamos a seguir nomás porque les voy a confundir y no. Vamos a seguir nomás. Bueno, la abulsión es un instituto jurídico también similar al aluvión, pero la diferencia, por eso usted remarcó la característica principal del aluvión, que tenía que ser esa sedimentación por una sedimentación lenta y paulatina. En la abulsión, lo que ocurre es justamente que esa sedimentación se produce por una fuerza abrupta. Por ejemplo, una inundación, puede ser, o una tormenta grande, digamos, que desplace grandes tierras, digamos, de un lugar a un inmueble hacia los otros inmuebles de los propietarios que están justamente cercanos a la ribera, igual que en la aluvión. Bueno, eso lo regula el artículo 1961. El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. Esa es otra característica, tiene que ser una adherencia natural, porque si hay mano de obra del hombre, este instituto jurídico no se podría utilizar, digamos, para ejercer el derecho de dominio. Es decir, si un poco de tierra y yo lo estoy, digamos, ingresando a mi inmueble, sabiendo de que puede ser, digamos, de algún propietario o vecino mío, en este caso no podría tener efectos este instituto jurídico para... Dice directamente, sin que haya intervención de mano del hombre o que sin que haya, porque estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de desplazamiento y estamos viendo cómo tiene que ser nomás, pero ya sabemos, ¿no es cierto? Que no tiene que haber intervención del sujeto, porque si no ya sería un desvío el que está haciendo otra cosa. Claro. Exacto. Si se desplaza parte del inmueble hacia otro, se puede reivindicarlo, mientras no se haya adherido naturalmente. Ahí está lo que habíamos explicado, que el dueño, por ejemplo, si hubo una inundación y un propietario, digamos, vio que su terreno se vio afectado, digamos, se desplazó su inmueble, su tierra, y se fue hacia el inmueble de un vecino lindante. Y mientras la sedimentación no se haya producido naturalmente, él lo puede reivindicar, es decir,
si fue, digamos, de una proporción considerable, podría reivindicarlo, o sea, ir a la diligencia necesaria para volver a traer la tierra que se removió de su inmueble. O sea, puede ejercer ese derecho. Eso es lo que justamente Sí, no, regula. pero no es tanto como que tiene un tiempo, ¿eh? Sí, después establece el tiempo. Ah, bueno. El dueño, Porque no es que no puede, no es que no puede. Puede durante, no puede durante cierto tiempo, pero tras. Es decir, al revés estoy diciendo. Durante un cierto periodo de tiempo puede reivindicarla, pero pasado un periodo de tiempo ya no puede reivindicar. El dueño del otro inmueble no tiene derecho a exigir la remoción. Más pasados 6 meses las adquiere por prescripción. Ahí está, establece un plazo, digamos. Y claro, por eso que te decía, hay un plazo. 6 meses. Estaba diciendo, 6 meses, el titular de aquella cosa que se desprendió puede ejercer su reivindicarlo. derecho. Claro, ejercer su derecho de reivindicación. Que antes decía de perseguir la cosa, ¿no? Sí. Bien. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta, digamos. Alguna pregunta hagan, ¿eh? Sí. Sí, porque, digamos, tiene características que diferencian estos institutos de otros. Es que sí. Así que... Sí. Y vieron que cuando están estudiando parece que todo es fácil. Bueno, seguimos. Bueno, cuando la pulsión es de cosa no susceptible de la herencia natural, se aplica lo dispuesto por las cosas perdidas. Es decir, si yo tenía un pequeño muelle, digamos, y todas mis maderas se fueron a poner al inmueble del vecino, sí. Ahí aplicamos el instituto de las cosas perdidas, digamos. El dueño Claro. del inmueble no puede, digamos, quedarse con las maderas del inmueble. Claro. Solamente rige para cosas que se adhieran naturalmente. Claro, susceptible de adherencia, dice. Claro, porque si yo encuentro esas cosas, no estoy obligada a tomarlas, pero si las tomo, tengo la obligación de hacer tal y tal y tal cosa, que es lo que dijimos con los artículos de las cosas perdidas, que tengo que denunciar, exponer en la comisaría o exponer ante el juzgado, si se trata de cosas que son que se deterioran, bueno, todo lo que te digo, ¿verdad? Sí. Y si se trata de cosas no susceptibles de adherencia. Claro, de cosas no susceptibles de... Claro. Bien. Se aplica la regla de las cosas perdidas. Y bueno, eso ya lo dijimos, pero que tiene un periodo de tiempo. Sí, ahí se aplica el tema, la prescripción adquisitiva larga, que son 20 años, digamos. Claro, digamos, sí, pues sí. Claro, sí. son iguales. Pero yo no me refería a eso, me refería al plazo que tenemos para recuperarla. El dueño tiene para recuperarla. ¿Cuánto que terminaste de decir hace un ratito? 6 meses. Exactamente. Bueno, ¿sí? hasta ahí este instituto. Está bien. Ahora pasaremos a la construcción, siembra, plantación. No, yo pensé que cambiaba de alumno. No. Está bien, continuemos entonces. Bueno, este artículo justamente regula lo que ocurre, digamos, con construcción, siembra o plantación, cuando los materiales o la mano de obra es de un tercero y se construyen muebles ajenos encima. O sea, es una regulación bastante compleja. Yo voy a leer, digamos, los artículos por párrafo y lo trataría de ir explicando párrafo por párrafo, porque si no se complica. Si el dueño del inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, esto es bastante sencillo, porque si un dueño, por ejemplo, de un inmueble, construye con muebles ajenos, planta o siembra
con muebles con materiales que son ajenos. Lo único que es, con semilla. Claro, o plantines, por ejemplo, en la plantación o construcción, no sé, de construcción puede ser hierro, ladrillos. Eso no hay necesidad de Claro, no, por eso el que era más fácil, digamos. Lo único que dé son los materiales y ejerce el derecho de dominio sobre la cosa. Bueno, entonces la primera situación, no estoy hablando de que sea fácil, lo que estoy diciendo es que no es, que es fácil, que semilla, no puede. Ahora, la primera situación es entonces, siembra, construcción y qué más, Plantación. En terreno propio. En terreno propio. Y es de buena fe, eso es una característica, es decir, el dueño no tiene que saber que son, por ejemplo, semillas ajenas. ¿Es de buena fe? Porque es de buena fe, él creía que eran de él, de nadie, digamos. Pero bueno, esa es una situación. Esa es una situación. Lo único que es el valor de los materiales que él utilizó. No, él no utilizó. Bueno. ¿Sí? Estaban ahí en su... Doctora, referido a eso. Mi mamá tenía un campo, le cuento un caso. Mi mamá tenía un campo y le plantaron, cuando se fue a ver su campo, digamos, cada tanto, por ejemplo, en Zacatecano se queda, y estaba todo plantado, toda la plantación, y el vecino le dijo que él no sabía hasta cuándo era el límite de su terreno, todo dividido, sino que nomás como nadie se iba durante un tiempo a ver, entonces plantó y el mamá le dijo que sí, bueno, que no porque más. Y bueno, ¿se podría aplicar estos institutos? Claro, a veces por razones de buena vecindad uno cede, y sobre todo si no ocupa mucho, ¿me entienden? No, a veces le hace bien abonarse un poco la tierra también, aunque se gasta, no se desgasta, pero sí, seguro es cuando ven que no hay, esa es la figura de la prescripción, ¿vieron? Planto este año, planto el otro, sigo, ya está, amplié mi terreno, todo. Ejemplo. Sí, por eso le digo, sí. Porque sí se ve que pensaba, pero con eso se fue más también de seguido a ver su... Claro, sí, porque justamente esa da inicio a la figura de la prescripción. Todas las cosas, ¿qué? Acciones posesorias están ejerciendo, están utilizando, digamos. No, las acciones posesorias las va a tener que iniciar el que reclama. Porque él está estorbado en su posesión, pero cuando viene uno de afuera a estorbarle, no son acciones para defender la propiedad o las posesiones, las acciones. En este caso no es así, porque en este caso tiene que ir a decirle, o si no, iniciarle una exclusión directamente. ¿Estamos? Ahora cuando lleguemos vamos a hablar de todo eso. Bueno, seguimos. La segunda firmina, por favor. El segundo párrafo. Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero, acá aparece los materiales pertenecen al dueño del inmueble, quien debe indemnizar el mayor valor adquirido. Acá justamente la compañera había dado un caso, que podríamos aplicarlo a esto, porque un tercero es el que siembra, digamos, siembra o construye en un inmueble que es ajeno a él, ¿no? Él no sabe que es ajeno, o sea, tiene buena fe. En el caso de la compañera anterior podríamos aplicarle este supuesto. Y lo único que dice el código, que debe indemnizar el mayor valor adquirido del inmueble. Pertenece al dueño del inmueble, sí. Exacto, sí. O sea que
al propietario que le plantaron, le sembraron o le construyeron en su inmueble, lo que está ahí es de él. Sí. Cuando es de buena fe, ¿eh? Cuando es de buena fe. Ah, sí, 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 Es de sí. mala fe, el código dice otra cosa. Si el tercero es de mala fe, o sea, sabía que era un inmueble ajeno, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa a su estado anterior, a su costa, a menos que de la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño. Ahora sí, el código es mucho más exigente, digamos, cuando un tercero planta, siembra, construye en un inmueble que no es de su propiedad. Entonces, tenemos muchas herramientas como para exigirle el daño, el mayor costo que puede tener, porque a lo mejor el propietario también iba a sembrar, y si el otro sembró, digamos, el hecho de que pueda exigirle que remueva la siembra puede tener un costo elevado, entonces a veces que Sí, bueno. sería Sí, también, bueno, pero depende acá de también, cada caso. acá también hay que tener en cuenta que desde qué momento se puede poner a exigirle, porque como en el caso de la compañera, por ejemplo, si la mamá sabía que estaban plantando y no se va a verificar, no se va a ver todo eso, después todo eso hace peso, digamos, en la decisión del juez, porque se supone que ya tenía que haber sabido. Damos el ejemplo ese que dio ella, más por eso. Pero la cuestión también tiene que ver, es decir, el código ustedes saben que da las pautas rígidas y después los procedimientos se rigen en cada provincia, ustedes ya saben eso. Entonces vamos a ver cómo se regula después, pero la norma principal es que hay que hacer esto, esto y aquello. Y bueno, y después vienen las distintas posibilidades, vieron que encuadren dentro del artículo principal que nosotros estamos estudiando. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, profe. Que no es todo tan... Entonces, seguimos. ¿Puedes pasar la filmina que sigue, por favor? En el tercer párrafo, acá se vuelve a complejizar la regulación del código. Si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero con trabajo o materiales ajenos en inmueble ajeno, quien efectúa el trabajo o quien provee los materiales no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que deba al tercero. Acá, digamos que podría ser una situación un poco compleja. Una persona construye, siembra o planta en un inmueble que no le pertenece y además puede darse la situación de que utilice un trabajo de un tercero o los materiales de un tercero. Entonces, quien realizó el trabajo o quien le proveyó de los materiales para que siembre, plante o construya en un inmueble ajeno, no puede exigirle al dueño del inmueble. Lo único que puede exigirle es al tercero, digamos, que fue el que obró de mala fe, digamos, porque acá sí se necesita mala fe, porque tenía que saber, digamos, que el inmueble era ajeno y además Que los materiales ajeno y además también la mano de obra. Pero lo que regula o lo que intenta proteger en el código es la acción que no pueden ejercer las personas que proveyeron los materiales o la mano de obra al dueño del inmueble. Porque dice que no tienen acción directa contra el dueño del inmueble. ¿De qué? Del inmueble. Del inmueble. Claro. Quien solamente hace el tercero. Porque el dueño del Porque inmueble el tercero, el que construyó el trabajo, pues el que hizo el trabajo es el tercero. Entonces, el que responde es el tercero, el que hizo el trabajo. Claro, no el claro, propietario. No el propietario, el que obró de mala fe. Exactamente. Pero vieron que es importante que se transcriba el artículo, porque si no ahí uno se va perdiendo en la... Entonces ustedes tienen el artículo y abajo van poniendo las explicaciones y entonces está. Bien. Perfecto, profe. Ahora sí se
paso al artículo que sigue, digamos, que es invasión de inmueble colindante. Ah, sí. Ese denme el artículo a ver qué dice. Bueno, lo leo, profe. El primer párrafo. Sí. Quien construye en su inmueble, pero de buena fe, invade el inmueble colindante, puede obligar a su dueño a respetar lo construido, si éste no se opuso inmediatamente de conocida la invasión. Eso es lo que les decía hoy. Sí, 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 sí. Seguimos. Este era un instituto que la doctrina estuvo exigiendo, poniendo en debate, digamos, que el código regulara, digamos, cuando la accesión era inversa, digamos, por ejemplo, un propietario construye, por ejemplo, un garage, un sótano, y no dándose cuenta, digamos, que estaba invadiendo el inmueble del vecino. Entonces, en ese caso, el código regula que si el vecino se dio cuenta, inmediatamente tenía que hacerle saber al que estaba construyendo, invadiendo su terreno. Eso es lo que les decía hoy. Lo que pasa es que no podíamos hablar todavía porque no habíamos visto nada de esto. ¿Está? Ahora bien, si el vecino, a sabiendas de que se estaba invadiendo su inmueble, no dio aviso al que estaba construyendo, entonces ahí sí pierde un poco, digamos, el derecho de exigirle que o bien destruya lo construido o lo indemnice, porque claro, digamos, porque fíjense que por ahí se pone a hacer eso medio de mala fe ya, porque mandarla a destruir todo lo construido, pedir la indemnización, cuando yo estoy viendo que están haciendo algo, ya es transformarse en mala fe, porque acuérdense que la mala fe, cuando por ignorancia o errado de hecho, estuviera persuadido de la legitimidad de lo que está haciendo, de su posesión, dice, pero bueno, hablemos de lo que está haciendo. Entonces ahí hay un... Claro, claro. La ley exige que dé aviso inmediato, digamos, al que está construyendo, al vecino, para que tenga la obra y no deje que termine su garaje y después digan, che, me invadiste, tienes que romper, tienes que indemnizarme. Para que no ocurra eso, dice, exige que tiene que dar inmediatamente al conocido que se está invadiendo, tiene que avisar. Eso, sí, pues. Sí. Bueno, el segundo párrafo, por favor. El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor de la parte invadida del inmueble. Puede reclamar su adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble y, en su caso, la disminución del valor de la parte no invadida. Si el invasor no indemniza, puede ser obligado a demoler lo construido. Exacto. Esa no tiene... Sí. No creo que tenga mayor controversia porque, bueno, no sé, si quieren hablarlo, hablan. Sí, Sí, se entiende, doctora. Yo lo explico un poco. Bueno. Lo explico un poquito, digamos. Bueno. Lo que dice es que si, a ver, la invasión del inmueble del vecino fue, digamos, tan grave de que le produce un daño o se desvaloriza su inmueble. En ese caso puede pedir la indemnización por la parte invadida, o bien si él determina que el inmueble sufrió un menoscabo significativo en el costo, le puede pedir la compra. Y en el caso de que el vecino que invadió el inmueble si no quiera indemnizar, ahí sí podría ejercer el derecho a que demuelan, digamos, la parte que invadieron. Claro. Entonces, eso es lo que... Acá, digamos, como que se basa a un derecho del que fue invadido. Claro. La cuestión acá es, esperen una cosa, el derecho es a reclamar la compra o indemnización, indemnizado, por la disminución del valor que tiene la parte que no fue invadida. Ahora, exacto, si se niega a indemnizar es cuando él tiene que pedir la demolición, no es que si no quiere comprar, es cuando no va a, ¿cómo es? A indemnizar. Es, claro, que la demolición queda sujeta a la indemnización, digamos. Claro, sí, pues. Claro, si no no quiere indemnizar, no quiere indemnizar por el menor valor que ha adquirido la cosa,
Porque vieron ustedes que los frentes, por ejemplo, tienen que tener, según el derecho administrativo, determinados metros, ¿no? En la parte del frente. Si disminuye, y ahí disminuye el valor, pues, lo que fuera, entonces sí, se le puede obligar a la demolición, pero siempre y cuando también se trate de buena fe, ¿eh? Siempre hablamos nosotros de buena fe, porque... Claro, todo esto de buena fe, o sea, claro, no, sí, después regula, el último párrafo regula la mala fe. exacto. Esto es de buena fe, esto es importante. Sí. El párrafo que sigue, por favor. Si el invasor es de mala fe y el dueño del fondo invadido se opuso inmediatamente de conocida la invasión, éste puede pedir la demolición de lo construido. Sin embargo, si resulta manifiestamente abusiva, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización. Acá sí, acá aparece la mala fe, es decir, que el vecino invadido del inmueble dio aviso, o sea, cumplió con lo que la ley exige. El vecino que se siguió construyendo hizo caso omiso, entonces ahí sí puede exigir la demolición. Bueno, y después le da una facultad al juez para decir, pero la demolición, digamos, puede resultar muy costosa o podemos hacer más daño del que queremos evitar. Claro. Y ahí sí podría el juez, claro, ordenar la indemnización. Exacto. En ese caso va a ordenar la indemnización porque el daño que se puede ocasionar es mayor, es manifiesto y es abusivo. ¿Está? Claro. Se podría convertir en un abuso del derecho, digamos. Y depende, si se dan los requisitos para el abuso del derecho, sí. Claro. ¿Está? Sí. Bien, seguimos. Hasta ahí, profe. Ah, bueno. Hasta ahí es mi tema. Sí. Ahí viene adquisición legal, viene el punto 13, así que hasta ahí es mi exposición. Hasta las 8 vamos a dar y después ya. Bueno, profe, perfecto. Seguimos. ¿Quién sigue ahora? Buenas tardes, profesora, yo sigo. Buenas tardes. ¿Quién sos vos? Los gallos son Sabrina, no sé si se me ve. No. Bueno, no importa, te escucho. Bueno, igual tenía toda la cámara, todo. Yo voy a hablar de la adquisición de lo legal de los derechos reales sobre los sobre muebles por subadquirientes, que es el artículo 1895. Puse mal acá el número, 1895. Bueno, voy a 1890. Ah, arriba. Arriba, sí, porque abajo en el articulito está bien 1895. Bueno, voy a empezar con lo primero, digamos. Dice, primero voy a leer el artículo entero y después en la otra filmina voy a ir explicando, porque tiene 3 párrafos, el artículo consta de 3 párrafos, entonces voy a ir explicando párrafo por párrafo, pero voy a leer todo para que se entienda de qué estoy hablando. Bien. Artículo 1895. Adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquirientes. Dice el primer párrafo: la posesión de buena fe de subadquirientes de cosas muebles no registrables, que quede bien claro, que no sean hurtadas. Esperen un poquitito. Subadquirente. Subadquirente, sí. Ah, bueno. No, porque dicen ustedes subadquirientes. No. Ah, está, subadquirente. Pero sin la S. Subadquirente. Sí, que no sean hurtadas, o sea, de muebles no registrables, que no sean hurtadas o perdidas, es suficiente para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo, voy a explicar ahora todo junto, voy a ir leyendo. Bueno. Pues respecto de las cosas muebles registrables, porque también este artículo no solo nos habla de las cosas muebles no registrables, sino también da una pauta para las cosas muebles registrables, y dice que respecto a las cosas muebles registrables no existe buena fe sin inscripción
a favor de quien la invoca. Bien. El tercer párrafo dice que tampoco existe buena fe, aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, sin el respectivo régimen especial que prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable, y estos no son coincidentes. Sí, el respectivo régimen especial prevé, no es sin que porque si dicen sin, le cambian el sentido. Ajá. El sentido acá, ¿cuál es? Bueno, ahora cuando explique vamos a ver si está el sentido de la norma es, bueno, la cuestión planteada acá es, en los tres, sobre todo el primero párrafo, es ¿quién tiene el dominio cuando un tercero de buena fe adquiere una cosa mueble creyendo que quien se la transmite estaba legitimado para hacerlo? Sí. Bueno, ahí había un ejemplo, pero yo voy a dar otro ejemplo para que no haya muchos ejemplos. Yo voy a dar otro ejemplo de eso cuando me toque explicar bien este artículo. Bueno. Bueno, pásame a la filmina número 2. Bueno, vamos voy a explicar primero el segundo párrafo, para que después, porque el primer párrafo es el más importante por cómo es el título de esto, pero hay algunas pautas que también es bueno saberlas de este artículo porque nos dan mucho respecto a los derechos reales. El segundo párrafo de este artículo nos dice que respecto a las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. O sea, lo que está diciendo acá es que las cosas muebles registrables se tienen que inscribir. Si yo no inscribo la cosa mueble registrable, no puedo probar que yo actué de buena fe, porque tengo la obligación de inscribir en un registro para obrar de buena fe. Eso es lo que nos dice el artículo. O sea, los bienes inmuebles, sabemos que los bienes inmuebles se inscriben en un registro, pero por ejemplo acá también podemos explicar, que ya creo que ya habíamos explicado esto, pero los bienes muebles, los registros son de tipo constitutivo, mientras que los bienes inmuebles son registros de tipo declarativo. Es decir, ¿qué es los bienes inmuebles con registro de tipo constitutivo? Es que yo, para adquirir o convertirme en el titular del derecho real sobre ese bien inmueble registrable, debo inscribirlo. En cambio, en los declarativos, que son los bienes inmuebles, yo ya soy titular del derecho, porque el título y el modo me dan ese derecho real. Yo lo que hago solamente cuando yo inscribo en ese registro es hacerlo oponible a un tercero, o sea, darle publicidad de que yo soy dueña de ese. Muy bien, muy bien. Bueno, después, eso es básicamente la tercera parte, el segundo párrafo. Bueno, como ya sabemos, para que quede resumido, el segundo párrafo lo que dice es que sin inscripción del mueble registrable en un registro, no hay forma de probar que hay buena fe, digamos, si yo compro una moto y no inscribo, por ejemplo, si yo compro una moto a alguien y no inscribo en un registro, después si aparece un dueño yo no puedo decirle, bueno, pero yo compré de buena fe, no, porque se supone que uno tiene que inscribir, la ley dice clara, uno tiene que inscribir ese bien registrable en el registro para poder tener el derecho real. Exacto, dice que el derecho nace cuando se inscribe. Sí, exactamente. En los constitutivos. En los constitutivos. Sí. Con el hecho mismo de entre las partes ya nace el derecho. Sí. Dependiente de que esté inscrito o no. Sí. Otra pauta que nos da este artículo en el tercer párrafo es que dice que tampoco existe buena fe, aunque haya inscripción a favor de quien la invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrable y estos no son coincidentes. Por ejemplo, yo compro un auto, me voy y lo inscribo en un registro con una determinada patente y después cuando salgo a manejar el auto, le cambio la patente, por ejemplo, le pongo otra patente, o sea, no va a coincidir lo que yo expresé cuando registré el auto con lo que yo estoy exteriorizando cuando estoy manejando el auto. Eso es básicamente, creo yo que es un ejemplo bueno, profe, ¿no? No, porque usted está cometiendo un delito.
Esto es diferente. No puedo falsear la documentación. Ajá, Nosotros acá estamos hablando de los modos de adquirir el dominio. No sí, estamos sí, poniendo en tela de juicio si está bien inscrito o no. Eso nosotros vamos a dejar aparte para cuando demos esa parte. Nosotros sí, ahora el ejemplo es, necesitamos la inscripción. Si no, no necesitamos. nace. Esa nomás, Sí. esa Y, es. o sea, y tiene que coincidir lo que yo No, eso registro ya con lo veremos después, cuando sí, demos nosotros qué pasa con la ley de automotores y todas esas cosas. Ahí ajá. veremos eso. Pero en Bueno, este momento nos interesa cómo adquirimos nomás. ¿cómo adquirimos? Bueno, ¿En qué momento? sí, Por eso estaba muy bien lo que habías dicho, muy bien lo que dijiste antes. Pero sí. ese ejemplo no cuadra mucho dentro de... Bueno, yo lo di porque lo había Está visto algo bien. parecido. Por eso. Está bien. Pero no sería un caso en que el que lo inscribe tenga la culpa. Si el otro le cambió la patente del auto, ya sería un vendedor de mala fe, pero ya en otro orden. Nosotros adquirimos. Si es o no es, bueno, el registro ya tiene que encargarse porque incluso tiene que tener el mismo número de patente impreso en los vidrios. Todo eso le va a decir la ley después, el artículo con respecto a las inscripciones. ¿Estamos? Así que no se adelanten, por eso no importa. No importa Bueno, todavía. Esperen bueno, un voy a... poquito. Ah, Esperen sí. un poquito. ¿Te falta mucho a vos, niña? No, me falta el primer párrafo del artículo y ya termino. Ya Bueno, puedo. porque entonces vamos a terminar cuando vos terminás, porque necesito hacer un trabajo. Ah. Bueno, ahora sí vamos, bueno, esto yo había puesto para que quede bien claro que la norma del 1085 sentaba dos pautas, como dije, que los subadquirientes de cosas muebles no registrables, o sea, aquel tercero que adquiere una cosa mueble no registrable, o sea, esa es la primera pauta, y la segunda es que para determinar la buena fe cuando hablamos de cosas registrables, hay que sí o sí tener la inscripción y además que sean elementos identificatorios coincidentes. Exacto. Después, ahora sí el primer párrafo, que es más o menos el tema, digamos, acá. Es la adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subadquirentes. La posesión de buena fe de subadquirentes de cosas muebles no registrables y que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Bueno, Acá, la primer parte, les cuento que tiene un antecedente en el artículo 2412, que tiene la posesión de buena fe de una cosa mueble, que hace presumir la posesión, la propiedad de sí, la o sea, cosa. vale, título va de modo, o sea, la posesión vale modo título, digamos. Exactamente. La posesión vale título, no vale. Vale título. Sí. Bueno, bueno, es fundamental, dice acá que en el 1885, que haya un desprendimiento voluntario del titular en favor del subadquirente. O sea, tiene que haber un desprendimiento voluntario. Por eso habla de que no pueden ser cosas que sean hurtadas o perdidas. O sea, tiene que haberse desprendido el titular original, el dueño original, a un segundo, o sea, que le transmitió, tuvo que haberse desprendido con voluntad, digamos. Sin voluntad acá, ya está, vamos a estar en otro artículo y en otra forma de la norma, digamos. Yo, por ejemplo, puse un caso, acá un casito chico, digamos. A es el dueño de un libro, por ejemplo. Se lo presta a B porque lo necesita, B lo necesita. Se lo presta de buena fe a y le dice, te presto por 2 meses o por el cuatrimestre para que estudies. Bueno, 2 meses después, cuando A le pide que le devuelva el libro, resulta que se entera que B vendió su libro a un tercero, que sería C. Y entonces, o sea, le vendió por una suma de dinero o a título oneroso. No fue que le prestó a C ni nada, a título gratuito no fue. Le dio, que no era dueño del libro, le vendió a C por una suma de dinero, le vendió a C, le vendió a C. Bueno, entonces dice, C, por supuesto, no sabe, o sea, C
piensa que ese libro que B le vendió es de B, no sabe que tenía un dueño anterior, o sea, que A era el dueño anterior, o sea, él está convencido de que le compró al dueño su libro. Entonces, acá lo que se plantea es, acá lo que va... caso no va a haber, en ese caso no va a haber, ¿por qué? Porque se trata de una adquisición a título oneroso. Oneroso. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, bueno, porque acá se plantea el conflicto ese, y bueno, según lo que yo leí, antes había una posición. Sí, había dos teorías, la posición romanista y después está la posición francesa, que es la que adquiere nuestro actual Código Civil. Pasarle la otra Jimena. Entonces me explico. No, yo necesito terminar por hoy. Bueno. Por hoy nomás. Seguimos la clase que viene. ¿Sí? Bueno. Porque va a venir una colega a trabajar conmigo, por eso nomás. Ya está. Discúlpenme. Por eso les había dicho a las 8 yo. Pero muy bien. ¿Cómo era? ¿Susana? No, Sabrina. Sabrina. No veo nada, yo con este ojo no puedo leer. Sabrina, seguimos la clase que viene para que ponga esta última parte. Bueno, está, profe. ¿Ya? Entonces, seguimos el lunes que viene. ¿Sí? Gracias, doctor. Hasta luego. Luego, profe, gracias.